Ahí estamos. Estamos. Esperamos si querés un minutito a que se conecten todos de vuelta. Ujú. Ahí, justo antes de que tuviéramos que cortar, hubo dos preguntas. Una Ujú. decía, ¿cuál es la gracia de elegir un sistema de resolución de conflictos si después no lo vas a cumplir? La idea es, en el momento en el que se celebra el contrato, yo lo suelo explicar como una relación de pareja. En el momento en que se celebra el contrato, estamos todos así, que nos requeremos y que nos reseducimos y que mostramos nuestra mejor cara y que, nada, creemos que va a funcionar todo bien. Bueno, el Y el romance momento consumado. claro, y el momento en el cual aparece el conflicto, eh, ahí ya no te puedes poner de acuerdo en absolutamente nada. Entonces, por eso esta diferencia que hacía Fran recién de la cláusula arbitral y el compromiso arbitral, a los efectos prácticos no implican nada, pero Exacto. sí conceptualmente son importantes porque si vos tenés una cláusula arbitral, en el momento en que redactaste el contrato, ya previste el potencial conflicto y previste cómo lo vas a solucionar. Si decís, en caso que haya un conflicto, eh, a viva voz, es decir, no lo prevés en el contrato. Bueno, si algún día tenemos un conflicto, firmamos un compromiso arbitral, olvídate, en el momento en que está el conflicto no te vas a poder poner de acuerdo en absolutamente nada. Y si vos incumpliste, vos no querés que te puedan ganar un juicio arbitral rápido. Entonces, por eso vas a poner todas las trabas para que el proceso arbitral no avance. Exactamente. Tal cual. Tal cual. Es que justamente es eso que les contaba. O sea, si Matías después se arrepiente de no ir a arbitraje, de ir a arbitraje, él va a tratar de meter todos los palos en la rueda para que nosotros no podamos acceder al arbitraje como el buen método de solución de controversias que es. Entonces, es importante tratar de preverlo desde el principio, si es que vamos a querer ir a arbitraje, y una vez que ya tengamos el acuerdo arbitral celebrado, nos vamos a tener que ceñir por ese acuerdo siempre que sea válido y demás, ¿no? Pero lo importante es tener en cuenta eso, ¿viste? Una vez que tenés el problema, es imposible ponerse de acuerdo en lo que querés hacer, y a partir de eso, si vos tenés previamente celebrado el acuerdo arbitral, vos ya tenés la vía habilitada para poder prorrogar y sacarle no, sino prorrogar la jurisdicción de los jueces estatales a un tribunal arbitral. Ujú. Ese es un tema que tiene que quedar claro, así que si tienen alguna duda, por favor sigan escribiendo que nosotros vamos avanzando sobre sus comentarios. Pero les estaba diciendo antes de que cortemos el vivo que hay un concepto también muy importante a tener en cuenta cuando hablamos de arbitraje, que es el concepto de la sede del arbitraje. Es decir, cuando pactamos arbitraje, Matías podría decir, bueno, quiero el arbitraje, ¿por qué? Porque Matías es un vendedor, como les decía en el ejemplo anterior, Matías es un vendedor de Indonesia y yo soy un productor de alimentos acá de Buenos Aires. Entonces, cuando celebro el contrato digo, che, si tengo un problema, ¿qué me conviene? ¿Ir a litigar a Indonesia, litigar acá y después tratar de ir a ejecutar la sentencia indonesia? ¿Qué es lo que más me conviene? No, vamos a arbitraje. Y bueno, ¿por qué van a decidir ir a arbitraje? Justamente porque el arbitraje lo que te permite es incluso definir cuál es la sede, cuál va a ser el lugar donde se lleva a cabo el arbitraje. Y esto quiero que no lo piensen como en términos físicos, quiero que se abstraigan de pensar de sede arbitral como el lugar donde se van a sentar las partes, el tribunal, se van a hacer las audiencias, olvídense de ese concepto de sede como lugar físico donde se resuelve el conflicto. ¿Por qué? Porque el concepto de sede en el arbitraje tiene varias implicancias, además de ser el lugar donde eventualmente se podrían celebrar audiencias y demás. ¿Qué significa? Si Matías es el vendedor de Indonesia y yo soy el comprador de Buenos Aires, quizás no querramos que el conflicto lo resuelva un tribunal de Indonesia o un tribunal de Argentina, porque yo por ahí pienso, che, yo no confío en la justicia indonesia, o Matías dice no confío en la justicia de Argentina, o no confío o no sé qué ley va a tomar el juez de Indonesia o no sé qué ley va a tomar el juez de Argentina. Y acá aparece el concepto justamente que les decía de la sede o lugar del arbitraje. La sede del arbitraje, además de ser el lugar donde se va a resolver el conflicto como localización del arbitraje, que les pedí que se abstraigan de ese concepto, es, digamos,
una cuestión que trae sus implicancias, porque también va a definir, por ejemplo, cuál es la ley aplicable al arbitraje en sí. Y acá voy a introducir el último tema de la clase, que era la cuestión de ley aplicable. Cuando las partes eligen cuál es la sede del arbitraje, lo que están haciendo es decir, bueno, el tribunal arbitral que va a resolver esta controversia va a tener sede en, por ejemplo, Londres, Inglaterra. Y con eso vamos a estar diciendo, no lo va a resolver ni un juez de Argentina, no lo va a resolver un juez de Indonesia, lo va a resolver un tribunal arbitral en Londres. Y ahí la importancia del tema es que la normativa que el árbitro de Londres, que no es una persona de Londres de nacionalidad inglesa, puede ser un árbitro de Francia, puede ser otro árbitro de Colombia y podemos tener un árbitro estadounidense, ¿sí? Supongamos que tenemos esas tres nacionalidades para conformar el tribunal arbitral. Esas tres personas, que supuestamente van a tener la sede en Londres, van a definir una serie de cuestiones a partir de que la sede está en Londres. Y lo más importante que van a definir es la ley aplicable al arbitraje. Vieron que al principio de la clase hablamos de la ley de arbitraje comercial internacional como ley aplicable a los arbitrajes internacionales en nuestro marco normativo, ¿no? en lo que es la normativa argentina. Si un arbitraje internacional entre un francés y un inglés tuviera sede en Argentina, la ley que resultaría aplicable a ese arbitraje sería nuestra ley de arbitraje comercial internacional, ¿sí? Que por cierto, y algo que no mencioné y que es demasiado importante, es nuestra ley de arbitraje comercial internacional, sigue el texto de una ley modelo, ya sabrán por el nombre qué quiere decir una ley modelo. Una ley modelo es un cuerpo normativo que puede ser utilizado como modelo por cualquier país, ¿sí? Es una ley que fue creada por la CENUDMI o UNCITRAL en sus siglas en inglés, que es la Comisión de las Naciones Unidas para la Unificación del Derecho Mercantil. Repito las siglas, CENUDMI o UNCITRAL. CENUDMI o UNCITRAL armaron esta ley modelo de arbitraje comercial para que los países la puedan adoptar. Argentina no es la excepción, por suerte, hace muy poco adoptó esta ley de arbitraje comercial con algunas modificaciones a la ley modelo. Entonces, vuelvo, y si tienen alguna duda porque fui muy rápido en esto, por favor escriban. Si hay un arbitraje internacional en Argentina, la ley que va a ser aplicable es esa. Ahora, supongamos, volvamos al caso, Matías y Francisco dicen, vamos a arbitraje en Londres. La ley que vamos a tener que ver para ver cómo se rige el arbitraje va a ser la ley de ese lugar, la ley de Inglaterra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como les decía hace un rato, el arbitraje no es una zona de no derecho, no es una nebulosa en la que las partes deciden absolutamente todo, sino que el arbitraje se tiene que ceñir por alguna normativa de alguna forma, ¿sí? Tiene que haber alguna forma de establecer cuál es la ley aplicable al arbitraje, a las distintas cuestiones que sea, ¿sí? Podemos tener, y ahora introduzco el último tema, ley aplicable a el arbitraje en sí, podemos tener ley aplicable al fondo, quédense tranquilos, ahora voy a profundizar un poquito sobre esto. Podemos tener ley aplicable al fondo de la controversia, podemos tener ley aplicable al acuerdo arbitral que se le dieron las partes, podemos tener ley aplicable a un montón de cosas. Entonces, de ahí la importancia de primero definir el concepto de sede, definir cuál va a ser la sede del arbitraje, y a partir de eso ya empezar a hacer camino en qué es lo que van a ver los árbitros para poder resolver la controversia. La ley, vamos a empezar por lo más fácil, la ley aplicable para resolver el conflicto en sí. Matías y yo teníamos un problema por un contenedor de comino. Bueno, ¿qué ley va a regir esta cuestión? ¿Cómo hacemos para resolver quién tiene razón en cuanto al fondo, en cuanto a la sustancia del asunto? Hay distintas posibilidades, pero justamente lo que quería remarcar es que Matías y yo podríamos definir, o haber definido, cuál es la ley que va a tener que usar el árbitro para resolver el problema. Supongamos que Matías y yo celebramos este contrato y dijimos, bueno, si hay un problema, para resolverlo, los árbitros van a tener que ver la Convención de Viena sobre contratos de compraventa internacional de mercaderías, que sé que va a ser un tema de una clase posterior. Entonces nosotros les vamos a estar diciendo a los árbitros qué es lo que tienen que usar para resolver ese conflicto. Y eso es parte, por supuesto, de lo que venimos diciendo durante toda la clase, de que el arbitraje no es ni más ni menos que
el resultado de la autonomía de la voluntad de las partes. Entonces las partes pueden definir cuál es la sede del arbitraje, pueden definir cuál es la ley aplicable al arbitraje, pueden definir cuál es la ley aplicable al fondo del asunto, ¿sí? Pueden definir, como verán, casi todo. Entonces, la ley que va a tener que analizar el árbitro para resolver el conflicto puede ser, por ejemplo, la ley que nosotros le hubiéramos dicho. Por supuesto que puede pasar, e incluso les diría que es la regla, que las partes no definen cuál es la ley aplicable al fondo del asunto. Bueno, ahí vamos a tener que ver distintos juegos, distintas normas que nos van a remitir o distintas formas que nos van a remitir a cuál es la ley aplicable al fondo del asunto, ¿sí? Por otro lado, tenemos la ley aplicable al arbitraje en sí, que es lo que les comentaba recién, que es la ley que va a regir el arbitraje en sí, ¿sí? Es la ley que nos va a decir qué materias pueden ser arbitrables, que nos va a decir, bueno, todo lo que está contenido desde ya, por ejemplo, en la ley de arbitraje comercial internacional. El laudo es o no apelable, nos va a hablar del procedimiento, nos va a hablar de cuestiones como, por ejemplo, la recusación de árbitros. Ustedes saben que en un proceso judicial se puede recusar a un juez, bueno, en el arbitraje pasa lo mismo, se puede recusar a un árbitro. Entonces, la ley, digamos, aplicable al arbitraje, que por default es la ley de la sede del arbitraje, es decir, la llamada lex arbitri, les digo este concepto para que lo vayan internalizando, nos va a definir toda esa serie de cuestiones. Y por supuesto después tenemos otras leyes o otras cuestiones que tenemos que definir bajo qué ley la regimos. Por ejemplo, la validez del acuerdo arbitral y demás. Como verán, es todo un conjunto de cosas muy complejas, por eso no queríamos ahondar tanto en cada uno de los puntos, sino que tengan en cuenta y que entiendan que en el arbitraje van a operar como engranajes todas y cada una de las cuestiones que las partes acuerden, y que a cada cosa específica o a cada cosa particular vamos a poder determinar una ley aplicable en función de lo que tengamos pactado o de lo que no tengamos pactado, ¿sí? Eso someramente en relación a lo que es ley aplicable en el arbitraje. Es bastante complejo, así que entiendan que tenemos leyes aplicables a distintas cosas y conozcan el marco normativo que rige nuestro país. Había una pregunta, no me queda claro la ley aplicable al fondo. Bueno, voy a retomar un poco eso. Lo que quiero es que entiendan es que puede haber en el marco de un arbitraje ley aplicable a distintas cosas. Es decir, no hay una sola ley aplicable a todo lo que haya que aplicarse ley en un arbitraje, ¿sí? Entonces, podemos tener una ley aplicable al arbitraje en sí, que como les dije, va a ser la ley aplicable a partir de la sede, ¿sí? Va a ser la ley que establezca el lugar donde se celebra el arbitraje. Esa ley va a regir todas las cuestiones que ya les comenté, por ejemplo, cuál es la materia arbitrable, todo lo relativo, por ejemplo, a recusación de árbitros, si el laudo es o no recurrible, y demás. Todas cuestiones que van a poder ver cuando lean la ley de arbitraje comercial internacional. Otra cosa distinta y separada es la ley que va a considerar el árbitro para poder resolver el fondo del conflicto, ¿sí? Por ejemplo, nosotros teníamos un problema de índole contractual, había un problema de un contrato de compra-venta de comino, entonces el juez va a tener que aplicar una norma de fondo para poder resolver esa cuestión, que por supuesto no va a encontrar en la ley de arbitraje comercial internacional del país, ¿sí? En esta ley que yo les comenté, por ejemplo, no van a haber normativas sobre contratos de compraventas. Entonces, el árbitro dice, bueno, ¿qué ley aplico para resolver esta cuestión? Hay todo un conjunto de normas que va a tener que ser revisado por el árbitro en relación al fondo del asunto. ¿Sí? Van a haber normas de contratos, quizás alguna norma específica sobre el tipo de contrato y demás que va a tener que aplicar el juez. Entonces, esa ley aplicable al fondo del asunto, a la sustancia del conflicto, a la materia que estamos tratando de dirimir, va a ser la que se tiene que definir. A partir de lo que las partes hubieran acordado antes, por ejemplo, decimos que al fondo del asunto va a ser aplicable la Convención de Viena sobre contratos de compraventa internacional de mercaderías, eso es un caso que les dije, o puede que no hayamos dicho nada, que es lo más común. Y a partir de eso los árbitros tengan que definir con qué ley van a resolver o van a establecer la solución del conflicto, ¿sí?
Ahí entran a Entonces, jugar los tratados internacionales y las normas indirectas. exactamente, y ahí entran a jugar todo ese conjunto de normas que nos van a dar las pautas para determinar el derecho aplicable. Ahí también hay muchos bemoles interesantes que no quiero entrar a analizar. En nuestra propia ley hay un artículo que está bastante discutido sobre el derecho aplicable, sobre si se trata de normas estatales o si se puede remitir a reglas de derecho. Bueno, hay mucha tinta sobre eso, así que no me quiero meter mucho, pero quiero que entiendan el concepto y que hay una ley aplicable al fondo de la cuestión y que hay una ley que es aplicable al arbitraje en sí. Así no sé si quedó claro este concepto. Perfecto, ahí veo que tenemos pulgar para arriba para avanzar. Quería en estos últimos 5 minutos, porque quiero dejar algunos minutos para hacer algunas preguntas, volver a algo bastante básico, ¿no? Que son la clasificación. En alguna medida, si se quiere, se puede decir que no tiene mucho sentido, pero bueno, justamente las clasificaciones a veces parecieran no tener sentido o ser realizadas a efectos didácticos. En el arbitraje no, en el arbitraje pasa algo distinto, porque las clasificaciones de arbitraje tienen un sentido e incluso están receptadas normativamente. Por eso podemos hablar de arbitrajes, ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero podemos hablar de distintas clases de arbitraje en torno a distintos conceptos. Y como les decía, esto mismo está receptado en las normas. Primera clasificación que podemos mencionar, tenemos los arbitrajes denominados institucionales y los arbitrajes ad hoc. ¿Qué es un arbitraje institucional? Un arbitraje institucional es un arbitraje en el que va a intervenir, como bien lo dice el nombre, una institución arbitral, ¿sí? Una institución arbitral es una institución, por ejemplo, por nombrar alguna, la Cámara de Comercio Internacional o la Corte Permanente de Arbitraje, una institución que lo que va a hacer es asistir a las partes en el procedimiento arbitral y a los árbitros, ¿sí? No es una institución que va a oficiar de árbitro, ¿sí? No es un tribunal que ya está establecido que va a ser de árbitro, no. Una institución arbitral es algo distinto, digamos, pensémoslo como una organización que nos va a ayudar a resolver cuestiones particulares de los arbitrajes. Por ejemplo, si Matías y yo no nos ponemos de acuerdo para designar un árbitro, bueno, la institución arbitral nos va a respaldar y nos va a decir: yo tengo una forma en mi reglamento interno para decirles cómo tenemos que resolver este problema, ¿sí? Entonces, las instituciones arbitrales tienen ese juego, ese rol en el marco de los arbitrajes. Por eso hablamos de una primera distinción de arbitraje institucional. Una segunda categorización, o en realidad en esta misma categorización, una distinción, es la que podemos hacer relativa a los arbitrajes ad hoc. ¿Qué es un arbitraje ad hoc? Bueno, justamente es un arbitraje en el que las partes no establecen una institución arbitral, sino designan una institución arbitral. Y a partir de eso, todo lo que va a regir el arbitraje va a ser el producto de lo que las partes y los árbitros definan para fijar el proceso, ¿sí? Entonces, para simplificar, arbitraje institucional, se mete, participa, asiste una institución arbitral, como la Cámara de Comercio Internacional o la Corte Permanente de Arbitraje, y arbitraje ad hoc, las partes están solitas, no interviene ninguna institución, con los árbitros, ¿sí? Las partes y los árbitros, no tenemos nada más. Esto está receptado, por supuesto, en el código. Vean el 1657 del Código Civil y Comercial de la Nación, que receta esta distinción, que es bastante importante y útil porque marca una diferencia en cómo se va a desarrollar el arbitraje. Una segunda clasificación es la de arbitraje de derecho y arbitraje de equidad. Esto seguramente capaz que ya lo conocen, ya lo escucharon, pero es muy simple esta distinción y también está receptada en el código, en el 1652, y también en la Ley de Arbitraje Comercial Internacional, en los artículos 79 a 81, les repito, 1652 del Código Civil y Comercial y 79 a 81 de la Ley de Arbitraje Comercial. Un arbitraje de derecho es un arbitraje que se va a resolver conforme a normas de derecho, ¿sí? Normas en términos positivos, ¿no? Estamos hablando en leyes tanto de fondo y forma aplicables al procedimiento que sean normas estatales, ¿sí? Normas positivamente creadas. Y un arbitraje de equidad, por el contrario, es un arbitraje que va a estar diferido a un árbitro que va a actuar como amigable componedor. Este término seguramente lo escucharon,
y lo que implica es que el árbitro va a laudar o va a resolver conforme a su leal saber y a su entender, a principios de buena fe, pero no sujetándose específicamente a una norma de derecho en los términos de ley, digamos, sancionada o positiva, ¿no? Entonces esa es la segunda distinción que podemos hacer entre los tipos de arbitraje. Ya hablamos de institucional y ad hoc, hablamos de arbitraje de derecho y arbitraje de equidad. Por último, quiero mencionarlo solamente para que lo tengan, porque ya nos estamos quedando sin tiempo también, que podemos caracterizar los arbitrajes en función de la materia y en función de el tipo de arbitraje. Al principio de la clase hablamos del arbitraje comercial y dijimos que íbamos a hablar sobre arbitraje comercial internacional, porque es lo que nos importa en esta materia, el conflicto entre privados y cómo juegan las reglas de derecho internacional privado en el marco del arbitraje. Pero sepamos que además de arbitraje comercial, que ya les dije, la definición de lo que es comercial hoy por hoy la podemos encontrar en la Ley de Arbitraje Comercial Internacional, es muy abarcativa la definición, así que queda muy poco fuera del concepto de comercial. Tenemos arbitrajes que no pueden ser encasillados dentro de arbitraje comercial porque tienen algunos elementos que los hacen especiales. Por ejemplo, en vez de hablar de arbitraje comercial, podemos hablar de arbitraje de inversiones. Podemos hablar de arbitrajes, arbitraje, por ejemplo, ya lo deben haber conocido con el caso River Boca, pero arbitrajes en materia de derecho deportivo, ¿sí? Donde intervienen tribunales especiales como el TAS o el CAS. Tenemos arbitrajes de propiedad intelectual. Arbitrajes de propiedad intelectual son bastante particulares, por lo general en el marco internacional tenemos a la OMPI, que oficia como institución, y que nuclea estos arbitrajes, que incluso ya hay arbitrajes online en propiedad intelectual, eso es bastante interesante. También tenemos arbitrajes de consumo, por eso es importante entender que no tenemos solamente arbitrajes comerciales, sino que de forma sectorial, si se quiere definir de alguna forma, podemos hacer distinciones, ¿sí? Y cada uno de estos tipos de arbitraje, por llamarlo de alguna manera, presenta sus particularidades. Por ejemplo, en el arbitraje de inversión, si bien la piedra fundamental sigue siendo el acuerdo de voluntades, vamos a tener un concepto muy distinto que se mete en el medio, que es el de, por ejemplo, tratados bilaterales de inversión o multilaterales de inversión, o acuerdos de protección a los inversores. No me quiero desplayar sobre eso, pero solo para que entiendan que ahí no va a haber un acuerdo entre el Estado, que siempre es parte en un arbitraje de inversión, y el comerciante, ¿sí? Ahí no va a haber un acuerdo, probablemente, ¿no? Puede haberlo, pero ahí probablemente no va a haber un acuerdo entre el Estado y el comerciante, sino que el Estado va a haber aceptado previamente, siempre, ir a arbitraje, y el inversor directamente va a iniciar el arbitraje. ¿Por qué? Porque ya está abierta, o ya, digamos, tiene de alguna forma el consentimiento del Estado para ir a arbitraje a partir de que lo estableció así en un tratado internacional. A ver, acá dicen que hay una duda por mensaje directo. Acabo de leer esa pregunta desde el mensaje directo porque entré por la compu, obviamente no podemos salir desde acá. La pregunta es, si existiese peligro en la demora por una cuestión, por ejemplo, de salud pública, entrega insumos o X droga para la fabricación local de un medicamento, y considerando los tiempos de los conflictos y que el árbitro no tiene poder de ejecutar medidas, ¿cómo se resuelve? ¿Hay que recurrir a un juez? ¿Existen recursos tipo medida cautelar o algo así? Te lo dejo a vos. Ya me sale así la pulsión de contestar, pero te la dejo a vos. Es una excelente pregunta. Primero, que si tenemos una cuestión de extrema urgencia. A ver, primero, si tenemos medidas cautelares, por supuesto, se pueden interponer medidas cautelares, pero como habíamos dicho, el árbitro no va a tener el poder de coerción. Entonces, necesariamente se va a tener que recurrir a la justicia estatal, más que nada también incluso cuando se tratan de casos de esta extrema urgencia, donde va a ser necesaria la rápida acción. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí, va a ser necesaria la intromisión de los jueces estatales. Tengamos como regla general que siempre que sea necesario ejercer coerción o digamos, ejecutar algo, vamos a tener que tener la asistencia de la justicia estatal. Eso tengámoslo como regla. Sin perjuicio de ello, sepamos también que se pueden oponer ante un tribunal arbitral medidas cautelares. Tienen algunas particularidades, porque en el marco del arbitraje, por ejemplo, como está regulado en nuestra ley, si se interpone una medida cautelar, ustedes saben que las medidas cautelares, acá les haría la pregunta en clase, pero
las medidas cautelares se dictan inaudita parte, es decir, no vamos a llamar a la contraparte, no se va a correr vista a la contraparte en relación a una medida cautelar que, si mal no recuerdo y no les quiero mentir en este aspecto, esto no es lo que pasa en el marco del arbitraje. Cuando se dictan medidas cautelares, entiendo que va a haber un ida y vuelta entre las partes, no se van a dictar inaudita parte. Por eso si tienen a una cuestión de una extrema urgencia, probablemente prefieran recurrir a un juez, o no, quizás lo hagan ante un árbitro, pero sepan que van a necesitar igualmente el recurso o la asistencia de un juez estatal. No sé si había otra pregunta. Ya Sí, abrimos repetir las instituciones. las instituciones arbitrales, yo les había nombrado dos, les había nombrado la Cámara de Comercio Internacional, CSI o ICC, por eso siglas en inglés. Hay un montón, la Corte Permanente de Arbitraje, la de Estados Unidos que ofició en el caso Riff, Mati, si te acordás. American Arbitration Association. Exactamente, tenemos la London Court of Arbitration, LCIA, la verdad que hay unas cuantas, ahora hay unas nuevas instituciones arbitrales, o ya no tan nuevas, pero que en realidad están apareciendo con bastante fuerza, que son la HIAC, o la Hong Kong International Arbitration Court, que es una institución arbitral de Hong Kong que hoy por hoy está teniendo muchísimo movimiento, a partir de que justamente Hong Kong es un lugar muy propicio para la actividad comercial, ¿no? También hay otra en Singapur, tenemos distintas, ¿no? Pero digamos, la CSI, hoy por hoy e históricamente, es la institución arbitral que nuclea la mayor cantidad de casos por año, es enorme la cantidad de casos que tiene, y justamente esto se debe más que nada a la forma en la que tienen el reglamento principalmente de arbitraje, y que tienen algo muy particular que es la revisión de laudos. La CSI, como institución arbitral, una de las funciones que tiene, es revisar el laudo que emiten los árbitros. Y esa es una de las tantas funciones que podría tener una institución arbitral, ¿sí? Por ejemplo, vamos Matías y yo a un caso ante la CSI, se emite un laudo, ese laudo lo va a revisar la institución arbitral, ¿sí? Entonces, esa es una de las funciones que yo les mencionaba hoy de las instituciones arbitrales. No es común, la CSI creo que si no es la única, es una de las únicas que lo tiene, y la verdad es que es una de las ventajas que hoy ofrece la CSI y por la que siempre se dictan laudos que en su mayoría son ejecutables. No sé si quedaba otra pregunta, Mati. Creo que no. Ejemplos para... A ver... Bueno, igual ya estamos sobre la hora, ya son 9:30, no sé si quedan algunas dudas o comentarios. Sepan que por cualquier tema nos pueden escribir por mail, solo para repasar y para resumir los temas que hicimos una breve introducción del arbitraje, hablamos un poco del marco normativo que tenemos hoy por hoy. Ahora voy con tu pregunta, Fernando. Hablamos un poco del marco normativo que tenemos hoy por hoy en Argentina, mencionamos los elementos del arbitraje, fuimos específicamente a hablar del acuerdo arbitral, hablamos de las clases de arbitraje muy someramente, y hablamos un poco de ley aplicable, solamente para que tengan en cuenta la complejidad del asunto, pero no para que justamente sepan, porque sepan que esto es algo que se trata en cursos enteros, en materias enteras, y es imposible abarcarlo. Así que solamente sepan que tenemos distintas leyes aplicables y que hay que determinarlo. De alguna forma, pero hay que establecerlo. Tenemos distintas reglas para hacerlo, pero no hay una sola ley aplicable a todo en el marco del arbitraje. La pregunta de Fernando, si lo revisa y qué pasa. Bueno, lo revisa y pueden pasar distintas cosas. CSI puede revisar un laudo y decir, che, este laudo no se ajusta al reglamento de la CSI. Bueno, muchachos, adecúen esto. ¿Sí? No es un laudo que va a ser definitivo, sino que va a tener que hacerse algún tipo de modificación para poder adecuarse a lo que la CSI esté observando de ese laudo, ¿sí? La CSI trata de asegurarse de que todo laudo que se emite por un tribunal conformado de forma acorde a su reglamento y con su auspicio, sea un laudo ejecutable, ¿sí? Que sea un laudo que no tiene problemas para poder ser utilizado o ejecutado, luego por supuesto de ser reconocido eventualmente, en un estado por cualquier parte que por supuesto gane un arbitraje y no tenga la compensación voluntaria de la contraparte. No sé si queda alguna más que me haya comido.
No, creo que de las preguntas que se hicieron ya está todo. Bueno, entonces hicimos ese paneo general del arbitraje. Van a ver otra clase más de arbitraje con Mati, el caso Riff. Es un caso muy importante. Es un leading case Ujú. en Argentina en materia de reconocimiento y discusión. Estaría bueno que lo tengan leído. Estaría bueno, no, necesariamente tienen que tenerlo leído porque si no es imposible seguir la clase. Acá no Ujú. les dimos material con anterioridad, pero bueno, ya les encomiendo que lean los artículos que les dije del Código Civil y Comercial, los artículos que les mencioné de la Ley de Arbitraje Comercial y punteen estos puntos, ¿sí? ¿Cuál es el marco normativo? ¿Cuáles son los elementos del arbitraje? Algo de la cláusula arbitral y entender esta complejidad de ley aplicable. Hay otra pregunta de Vicky. Yo sobre la bibliografía, ¿en qué libro podía encontrarlo? En Weinberg. Bueno, estamos trabajando sobre la actualización del libro de la cátedra y con eso vamos a incluir un capítulo entero sobre arbitraje. Hay distintas fuentes que podemos utilizar. Yo ahora veo si les puedo cargar algo al campus para que lo tengan con el ok de Mati previo, por supuesto. Sí, por Eh, supuesto. igual, yo no sé, Mati, si les habíamos dado el drive o no. No sé, pero en todo caso subimos material del Drive al campus virtual y vos me habías mandado una versión digital en PDF de el- la separata de la ley que había salido sobre arbitraje específico, ¿no? Esa, esa es muy buena, pero te diría que está muy abocada a la ley de A arbitraje la ley. comercial internacional. Quisiera, o en realidad estaría bueno que tengan algo que les haga el paneo general o que toque estos temas generales. Esa igual de cajón que la tenemos que subir porque Ese lo vamos a subir y en todo caso, si quieren pueden, porque esos dos libros sé que están en la biblioteca de la facultad, pero en este momento no se puede ir a la biblioteca, así que tendríamos que ver si podemos conseguir una parte digital y tenemos que ver que no estemos violando derechos de autor. Em, no están, yo ya te confirmo que no es tan digital. ok, el libro de Usal y Scotty. No están en. Todos sabrán que tienen acceso a Thomson Reuters por la biblioteca online de la facultad. Si alguno no sabe ingresar, me escribe y yo los asisto, los llamo, me conecto como sea y vemos cómo entramos, pero sepan y tengan en cuenta que pueden entrar a la biblioteca virtual y acceder así a libros a partir de la página de la facultad, ¿sí? Thomson Reuters ProView creo que se llama el acceso. Ahí entran y tienen códigos civiles comerciales, ya lo habrá dicho Mati mil veces, Ujú. pero tienen material online. No dejen de verlo, porque es muy bueno, en serio. Sí. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, alguna consulta. De nuevo, igual siempre nos tienen disponibles por mensaje por el Instagram, por mail. Saben que estamos, saben que respondemos. Así que cualquier duda, comentario que les aparezca después. Ahí Valentín Ah, Bonato pone en Walter Kluwer, hay libros de arbitraje. En Kluwer hay libros excelentes de arbitraje, lo que sí no creo es que todos tengan acceso a Kluwer. Es más, creo que nadie debe tener acceso a Kluwer porque es una suscripción paga, capaz que por alguno tiene a partir del trabajo donde está, pero digamos, ya ahí no les quiero pedir eso, ni mucho menos, porque me parece hasta demasiado. Pero sí, es una excelente página para trabajar temas de arbitraje. ujú. Los tiene franja morada ahí, comenta Luli Morinío, A los libros de Scott y Usal. no sé en qué formato y tampoco quiero saber, pero, pero bueno. Temas de derecho de autor, estamos en la facultad de Derecho, no da que estemos violando el derecho de autor, así que tenemos que respetarlo absolutamente. Exactamente, tratemos de ser lo más prolijos con eso, que es importante. Nosotros igual, insisto, le vamos a acercar el material que tienen que tener para la clase, así que no se preocupen, no se vuelvan locos buscando. Vamos a subirles al campus el material que tienen que tener y que necesitan saber para Ujú. poder tener los conceptos que queremos que tengan. Bien, No sé ¿algún si queda algo comentario más. adicional? ¿Duda? Si no, vamos redondeando y vamos cerrando la clase. Si fui muy rápido con algún tema también, claramente es la primera vez que hago algo así, así que Mati, vos después me harás un feedback Ujú.
de la clase, No, pero estuvo bien. Y hubo buena participación y buen y de vuelta con los comentarios, que en definitiva es lo más importante de este medio. exactamente, que haya una interacción en la medida de lo posible. Igualmente, si alguno se quedó con alguna duda, alguno se quedó con algún tema que no entendió bien, me escribe un mail, mi mail supongo que ya lo tienen todos porque lo he puesto, si no lo escribo de vuelta por acá, pero me escriben y lo vemos. Ahí les mandé el mail, no duden en escribirme y preguntar por cualquier duda que les quede. Bueno, Fran, muchísimas gracias, chicos, muchísimas gracias por haberse conectado, por haber estado acá con nosotros. Y nos vemos el jueves. En esta semana vamos a subir el cronograma con esta modificación, con receso, con em, clases de ejercicios prácticos, con adecuación de periodo de vuelta a la presencialidad y todas esas demás cuestiones. Así que en cuanto esté subido les vamos a mandar un mensaje desde el campus virtual. Y no, el jueves es jueves santo, con lo cual no hay clase. Así que nos estaríamos viendo el lunes, que la clase la va a dar Mercedes Rodríguez Giavarini, que es la JTP a cargo de la clase de la comisión de las 8:30. Y van a estar haciendo trabajo virtual, trabajo práctico y una clase práctica virtual, con lo cual les vamos a subir material durante esta semana para que tengan el material y el contenido con el cual van a trabajar antes de la clase. ¿Sí? Exacto. Es importante que lo vean porque si no, la verdad que las clases de ese estilo, si ustedes no hacen un trabajo previo, se complican y si no se las puede aprovechar y bueno, hay que tratar de ir manteniendo la rueda girando porque saben que si no se complica. Así que traten de seguirlo y verlo y estudiarlo y lo vamos a ver con más facilidad después en clase. Buenísimo. Bueno, gente, muchas gracias, felices Pascuas. Nos vamos a estar viendo entonces la semana que viene. De todos modos, para lo que necesiten, seguimos en contacto. Entiendo que ya la situación administrativa de la UBA, salvo esta modificación del cronograma, en principio está acomodada. Si llegara a haber alguna modificación, si llegara a haber algo que requiera algún tipo de comunicación, vamos a transmitir y ustedes saben que la transmisión siempre por un día queda subida, así que en lo que haga falta nos mantendremos en contacto. ¿Listo? Bueno, Fran, gracias. Chicos, gracias. Nos vemos la semana que viene. chao Mati, chao a todos, suerte.